Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. Nuestro tema de hoy, conéctate con tu feminidad con Natalia Chaparro. El cuerpo femenino es mucho más complejo de lo que creemos. Conectarse con su cuerpo hace que haya un conocimiento mucho más íntimo y real, y así se pueda dar lo que conocemos como la autosanación, tanto física como espiritual, pero también se cultiva el amor propio. Es importante volver a la esencia con nuestro cuerpo. Al hacerlo se podrá vivir una vida equilibrada en todas las áreas. Natalia Chaparro, autora del libro La dicha de habitarnos, nos acompaña el día de hoy en este episodio en donde conoceremos cómo conectarse con el cuerpo femenino y la importancia tan grande que es el ser mujer. Bienvenida, Natalia, a Penguin Podcast Colombia. Gracias, qué rico estar acá. Bueno, Natalia, el aceptar nuestro cuerpo como la esencia, o la mujer, por ejemplo, al aceptar su cuerpo como esencia, que ha sido como un reto en muchas mujeres, gracias a todo lo que se vive en la sociedad, los estereotipos, las vivencias personales. Es un reto, es grande, es lo que muchas mujeres sufren y nosotros como hombres muchas veces no lo vemos. Pero entonces, ¿cómo se puede dar este primer paso para que ellas se puedan conectar a su cuerpo y poder empezar a habitarse a sí mismas? Yo creo que, como bien lo has dicho, nuestra sociedad ha sobrevalorado todo el tema de las razones mentales, del intelecto, de la inteligencia racional y ha dejado a un lado esa sabiduría del cuerpo. Y lo femenino se vive desde el cuerpo, es la voz del instinto, es esa sabiduría que no es racional, que las mujeres tenemos muy viva en nuestro útero. Entonces yo creo que lo primero es salir de tantas razones, de tantos juicios que nos llevan a compararnos, a guiarnos, como tú también lo dijiste, por estereotipos, por modas, por todo lo que todos los días los medios nos dice que debemos ser o cómo nos debemos ver, para poder adentrarnos en lo que ya somos. Y todas somos un universo distinto. Total. Si bien en todas se viven y se experimentan unos cambios hormonales, unas situaciones muy semejantes a nivel biológico, eso se ve, se vive, sabe, se mueve diferente para cada mujer. Entonces yo creo que lo primero es volver la mirada adentro y darnos el permiso de conocer, o más bien recordar, eso que cada una es. Tú lograste esa conexión con tu cuerpo a través de tu experiencia personal. ¿Cómo fue ese proceso personal? ¿Qué fue ese detonante en tu vida para comenzar este viaje de autoconocimiento y espiritualidad a través de tu cuerpo? Sentirme demasiado perdida y sentir que me estaba muriendo. Digamos que eso se los digo mucho a mujeres que acompaño, con las que puedo compartir. No es que yo haya nacido en un contexto en el que lo femenino era valorado, cuidado, adorado, cero. Lo que me condujo a mí a reconocer el valor de mi cuerpo, el poder de lo femenino, fue un olvido infinito. Y yo creo que cuando uno está en un momento de contracción muy profundo, una de dos, o se muere o se expande. Y Claro. eso fue lo que me pasó a mí. Yo estuve muy deprimida, creo que lo cuento en el libro. Y en un momento de la depresión en que a mí se me olvidó literalmente sonreír, a mí siempre me ha gustado el movimiento. Yo hice ballet, bailé, hice gimnasia artística y por una época me congelé y me sentía súper desconectada de mí, me daba pena mi cuerpo, cosas que nos pasan a muchísimas mujeres. Y al sentirme así casi que muerta y tratando de quitarme la vida a partir de hacerle mucho daño a mi cuerpo, pues en un momento como llegó a mí la práctica de yoga. Y eso me permitió bajar de mi mente, de mis juicios, de mis miedos, a sentarme otra vez en el sentir de mi cuerpo. Y ahí todo empezó a ordenarse otra vez. Ahí me volvió a empezar a gustar ser yo, estar aquí, caminar en la tierra, estar en mi piel. Y entonces ahí se despertó en mí una curiosidad enorme por explorar y por sanar y por ver cómo podía sentirme más a gusto en mí cada día. Y por eso empecé a explorar y explorar hasta que pues encontré todas esas herramientas que pues sigo recopilando, pero muchas las comparto ahí en el libro. Es un viaje que no ha terminado. Yo no creo que el viaje termine nunca, cuando me muera. Claro, ¿y cómo fue esa experiencia cuando tú empezaste a cambiar esos sentimientos negativos que te invadían
a empezar a autodescubrirte a ti mismo? Fue un proceso larguísimo porque digamos que lo hice en medio de todo un poco sola y fue muy ensayo y error. En un principio seguía siendo muy mental y por eso mi cuerpo físico no se sanaba. Digamos que yo ya no me quería morir, pero todos mis síntomas de salud seguían, o sea, todos mis síntomas en términos de salud física seguían ahí. Entonces, digamos que duré unos buenos años teniendo una práctica muy masculina, es decir, como aspirando a la iluminación, como eso que lo aliena a uno de la materia y del cuerpo, en una búsqueda espiritual como muy ascendente, muy para irme de la tierra. Okay. Y en un momento, yo no creo que sea por casualidad, yo creo que mis rezos siempre son escuchados, llegué a conocer la tradición del Tantra, de eso también hablo en el libro, que es una tradición muy basada en lo femenino. Pues no en lo femenino y en lo masculino, pero en lo femenino, en tanto la espiritualidad se vive acá, en la tierra, en el cuerpo, en la emoción, en el sentir, en lo sensual, en lo erótico. No es necesario desaparecer o negar lo humano para poder conectar con el gran espíritu. Entonces, cuando eso pasó para mí, yo pude reclamar pedazos de mi ser mujer, aspectos de mí que yo había aprendido a rechazar, a esconder, a sentir vergüenza aprendí a verlos como caras de la divinidad. Y ahí todo para mí cambió, porque la vida humana se volvió una experiencia divina. Acá nos estás hablando de que en la sociedad creemos que la espiritualidad es un mundo completamente externo, que esto incluso escala en esferas afuera de nuestro planeta, pero tú lo estás trayendo a algo más íntimo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos empezar a conectarnos desde esa manera de no ver la espiritualidad como algo lejano, sino empezar a ver esa espiritualidad dentro de nosotros? Yo creo que eso es muy profundo y es muy personal, pero yo creo que hay que cambiar el concepto de Dios como algo que está alejado de nosotros, ¿sí? Cuando yo comprendo que Dios habita dentro de mí, está pulsando en mis células, como mujer que soy, está latiendo en mi útero y en todas mis creaciones, en todas mis interacciones, en mi oficio, en mis relaciones, pues entonces yo empiezo a vivir una vida espiritual, siendo un humano. Entonces, cuidar a mis hijos, hacer el amor, cocinar un plato de comida, hacer mi práctica de movimiento, son prácticas devocionales, de conexión con el gran espíritu. No es como que yo voy a un lugar, soy espiritual, salgo de ese lugar y ya no soy espiritual. Claro. Que es un poco lo que nos han enseñado acá, o por lo menos a lo que yo estuve expuesta. Íbamos a misa, rezábamos, salíamos de misa y ya nada de lo que habíamos rezado tenía que ver con lo que estábamos viviendo. La religión sesga un poco en ese aspecto. Yo no quiero juzgar eso porque pues para cada quien, y yo respeto infinitamente, mi familia es súper católica y yo lo respeto. Me parece bonito que cada quien encuentre su manera de conectar con lo divino porque creo que eso es súper personal. Pero para mí, si la espiritualidad no se ve plasmada en la vida cotidiana, en nuestras relaciones, en cómo tratamos nuestro cuerpo, en cómo comemos, en cómo hablamos y pensamos, no veo para qué sirve. Claro, no serviría mucho las enseñanzas que recibimos si no las ponemos en práctica. Tal cual. En tu libro tocas temas muy humanos, como por ejemplo las emociones o el deseo. El deseo es algo como que se ve muy sesgado también en la sociedad porque desear algo se ve como egoísta, como, no sé, o sea, piensa en los demás. Si estás deseando esto está mal. O incluso el deseo sexual también se pone una tela de tabú sobre eso. Pero entonces, ¿qué tan importante es el deseo como mujer y cómo podemos ver de forma distinta este sentimiento? Es que si no hay deseo, nadie se pararía de la cama por la mañana a crear nada. El deseo, en la tradición tántrica, el impulso erótico, ¿sí? Es el deseo de crear la vida, de co-crearla. Es lo que llama a las células para unirse y formar tejidos. Es lo que llama una abejita para polinizar una flor, un espermatozoide para unirse a un óvulo, o dos personas para crear un proyecto. Entonces, sin deseo, que además es que uno lo ve, para mí eso es lo que es tan bonito de estudiar la endocrinología, el funcionamiento del sistema hormonal femenino, habla para mí todo esto. Digamos que el impulso libidinal, el deseo de crear cualquier cosa, no solamente de tener una interacción sexual o algo así, esa libido es el deseo de crear la vida.
Y cuando eso no está, usualmente las mujeres tienen algún desbalance hormonal, la testosterona muy bajita o no tienen una suficiente concentración de estradiol, que pasa en algunos momentos y en algunos años, y las mujeres se ven como secas, como que no hay motivación para crear. Entonces, claro, yo necesito desear y desear para mí y desear estar llena de mí, porque sin estar llena de mí, yo no puedo servir. Uno sirve y comparte e inspira y ofrece desde la completitud, desde estar llenos, no desde la carencia como nosotros aprendemos a cuidar, servir o atender a otros. Digamos que ahí viene ese sentido de como nosotros, por ejemplo, concebimos la maternidad, es tú no puedes desear nada para ti porque tú tienes hijos. Yo viví eso, yo no digo a modo de juicio esto. Sí, claro. A mí antes me daba culpa comprarme algo a mí porque estaba invirtiendo 1 centavo en mí y no en mis hijos. Y en un momento dije, pero esto, sí, ¿qué ejemplo le estoy dando yo sobre todo a mi hija? De entonces el día que uno se vuelve mamá, ya uno no puede atender, ni querer, ni añorar, ni desear nada. Claro que no, porque en la medida en que yo me doy a mí y me lleno de mí, yo tengo más para entregar a mis hijos, a las mujeres que acompaño, en los lugares en donde estoy. Desde la carencia uno resiente lo que da, porque siente que cada cosita que entrega le está quitando. Y yo no digo esto solo en términos de comprar objetos, sino como nos permitimos desear tiempo de calidad, experiencias placenteras, aprender cosas nuevas, experimentar relaciones bonitas. Eso es absolutamente humano y eso genera salud también, porque el deseo y el placer van en la misma línea y el placer es algo que reafirma la salud, nos armoniza, nos hace establecernos en nuestro cuerpo con gracia. Entonces siento que eso hay que reevaluarlo, porque cuando algo tan inherentemente humano es tachado como sucio, estamos, volviendo al tema anterior, negando que lo humano puede ser divino. Y entramos de una en esa premisa de que estar acá encarnados ya nos hace sucios y pecaminosos. Ok, sí, es verdad. Bueno, tú hablas de la maternidad, que es algo muy importante en las mujeres, pero entonces tú decías algo que me pareció muy curioso, porque sucede realmente, es que cuando son mamás renuncian a sus sueños, renuncian a sus carreras, renuncian no sé, a lo que están trabajando y construyendo. ¿Por qué? Porque ahora son mamás. Pero tú eres mamá, ¿cierto? Sí. ¿Cómo logras equilibrar eso? O sea, ¿cómo logras equilibrar ese tema de que tú estás construyendo tu vida? Sí, no eres egoísta, porque lo que tú decías ahora, como que si yo me lleno, puedo darle a mi hija o a mi hijo o a mis hijos. Sí, pero entonces, ¿cómo logras mantener ese equilibrio para no caer en esa trampa de renunciar por los otros? Es súper complejo, ¿sí? No quiero decir, porque a veces me dicen, pero ¿cómo puedes decir que esto no es difícil? Claro que es difícil. Es muy confrontador. Para mí la práctica de ser mamá es una práctica espiritual y la más confrontadora. Pero mis hijos son mi más grande inspiración. Digamos que esa pregunta a mí me la hacen muchísimo y yo creo que yo tengo una intención tan clara de lo que yo vine a hacer y el lugar en el que quiero servir, que siempre encuentro la forma, el tiempo, los recursos y la fuerza para hacerlo, ¿sí? De nuevo, es muy confrontador algunas veces, pero digamos que yo creo que puede ser en 2 vías. Hay mujeres que renuncian a la maternidad para cumplir otras cosas. Otras renuncian a las otras cosas y se vuelven mamás. Yo no creo que haya que renunciar enteramente a algo, porque cuando uno se vuelve mamá no tiene que anular lo demás. Hay que aprender a cómo impregnar la maternidad de esas otras cosas que queremos hacer y nuestro oficio de nuestra maternidad. Yo me llevo a mis hijos a muchas cosas. Mi pequeñito, él estuvo en mi barriga en unos 5 retiros y a los 4 meses se fue para mi primer retiro en lancha, en burro, en lo que fuera, y yo lo ponía en el mat y él me acompañaba. Y lo hago sencillamente porque ese es mi oficio. Eso es lo que a mí me hace sonreír el alma. Eso es otra forma de maternarme a mí y mis proyectos. Y yo creo que si a mí mis hijos me escogieron es porque algo de mí vinieron a aprender. Entonces yo negar otros aspectos de mí sería negarles a ellos a aprender ese pedacito mío. ¿Sí? Esas experiencias que tú los llevas, a pesar de que puede tener 4 meses, incluso eso también alimentan su espíritu, ¿no? Total, eso es lo que yo creo. Y de nuevo, no es fácil. No es que a mí me haya parecido un paseo en el parque, no. Pero siento que a mí la maternidad me ha regalado una grandeza y un sentido de
no que yo puedo porque soy yo separada del todo, sino de cómo de verdad la divinidad me mueve. Como para mí ver dos criaturas crecer a partir de mí, de nutrirse de mí, y ver cómo se van formando, cómo van floreciendo, cómo se van volviendo ellos, es muy poderoso. Es como que eso es una práctica espiritual para mí. Esa es una conexión entre ellos y tú. Sí, es muy poderoso y es muy bonito ver cómo la vida de verdad se forma y cómo cosas que damos por sentado como tan cotidianas de acompañar a una criatura, eso es súper trascendental, es muy profundo. Y nosotros como sociedad hemos perdido el valor de esas cosas. Entonces digamos que hay mujeres que añoran ser mamás, pero eso no es visto como una labor importante y es una labor indispensable. Yo creo que es la labor fundamental de una sociedad. Sí. Entonces por eso es que yo ni me voy de la casa, yo trabajo en la casa siempre. Y ellos me escuchan, me ven, ellos saben yo qué hago, me preguntan de todo y estoy disponible para ellos si me necesitan. Entonces, claro, eso tiene sus beneficios, tiene complejidades porque a veces sintonizar con tantos canales de manera simultánea es complicado, pero ellos me han enseñado a mí y yo les he enseñado a ellos. Ellos saben que si yo estoy atendiendo una consulta y una vez acabe, voy a estar con ellos. También saben que si yo estoy haciendo mi práctica de meditación o movimiento, ellos pueden participar, pero no me pueden interrumpir. Claro. A menos que haya una emergencia sucediendo. Pero lo contrario, ellos me ponen carritos encima, pasan por debajo, pintan, saltan, ponen música y cada quien honra su tiempo y su espacio cuidando del otro. Volvamos al deseo. Tú nos dices que tenemos que ver el deseo como una expresión natural, pero también existen esos deseos que no son tan buenos o que traen un componente negativo. ¿Cómo podemos tener, cómo se puede decir la palabra, ese discernimiento, ese sexto sentido para poder identificar qué deseo es malo y qué deseo es natural? Yo creo que es volver al instinto, afinar nuestra sabiduría esencial. Cuando algo que yo deseo, al satisfacerlo, me genera bienestar, está perfecto. Pero si yo deseo algo que se siente placentero por unos segundos y luego me siento fatal, pues eso no es que esté mal o esté bien, simplemente no está alineado con mi cuidado. Y por ende, pues no me va a hacer bien, no es creativo. Entonces, por ejemplo, yo siento que nos hemos vuelto súper adictos a satisfacciones y placeres inmediatos. Comerse algo que en segundos genera en la lengua una sensación de placer, pero que 25 minutos más tarde o menos me hace sentir pesada, con el pensamiento nublado, sin energía, con dolor de barriga. Pues evidentemente eso simplemente fue una cosa con un efecto en mis papilas gustativas diseñada para generar una liberación de ciertos neurotransmisores momentánea que me hace sentir en el cielo por unos segundos. Y luego mi cuerpo se siente mal. Llega el remordimiento o el sentimiento de culpa. Y no es solo con la comida, es con cualquier cosa. Si yo siento un deseo profundo de ir a tener una relación sexual con una persona que yo sé que no me sienta bien, que no me honra, que no me respeta, que no me ve, que no está alineada y que no vibra en coherencia con quien yo soy, pues yo lo hago y pues dura lo que dura el encuentro y después me voy a sentir pesada, nublada, con una sensación de que no me respeté, de que me abandoné y entonces pues no me sirve. Somos seres humanos, ¿no? Y nosotros cometemos errores y generalmente caemos en la trampa del deseo negativo, lo que hablábamos ahorita, y llega este sentimiento de culpa, este resentimiento, nos hace sentir mal. ¿Cómo podemos sobrellevar esta carga y poder salir, pues, en cierta forma victoriosos de esto? Todo es un aprendizaje, tú lo has dicho, o sea, somos humanos y en los humanos hay dos pulsiones o tendencias. Lo erótico, que es lo que reafirma la vida, y lo tanático, que es la pulsión de la muerte. Todos tenemos las dos y no es ni malo ni bueno, se llama la experiencia humana. Yo sé que a mí no me sienta bien, por ejemplo, comer cosas con azúcar. ¿Quiere decir que nunca jamás en la vida me lo va a comer? No, obvio que no, porque yo soy un humano. Entonces algún día diré, no, pues qué más da, me como esto, mañana voy a tener debilidad, dolor de cabeza, pero pues lo asumo. La culpa en ese contexto, yo sugiero usarla como un sensor de, bueno, ¿cómo lo hubiese querido hacer? ¿Cómo lo podría hacer de una manera más amorosa para conmigo? No para flagelarme, porque cuando yo entro en ese tipo de culpa, me quito el poder, me vuelvo una víctima y entonces no aprendo, no creo, no nada.
Entonces es ver, bueno, ¿qué de esto puedo rescatar que podría haber hecho distinto? O que definitivamente, pues pienso que lo escogí hacer y asumo las consecuencias y ya me devuelvo a mi camino de cuidado o de coherencia o de integridad, lo que sea que quieran llamarle. Y ya, es un evento más de mi vida humana. Bueno, cuando tú hablas de alimentación, hablas del cuidado, ¿este cuidado tiene también consecuencias en lo espiritual en nuestras vidas? Claro, es que de nuevo porque no hay división. Lo que yo veo, como, toco, escucho, me cuento a mí, todo termina materializándose en mis tejidos, pero además hace que este canal, esta antena que soy yo, pueda sintonizar de una u otra forma con la conciencia, Ujú. ¿sí? Si yo me alimento de comida, que es información que interrumpe mi información, mi sabiduría esencial, pues cómo voy a conectar yo con la intuición, con la sabiduría universal, cómo voy a poder afinar este instrumento que soy si estoy pesada, nublada, inflamada. Sí, yo creo que eso no tiene separación. Ahí entra lo que tú hablas en tu libro casi al final de la dieta intuitiva. Sí. ¿En qué consiste esa dieta? Eso está súper de moda, yo siento, y a veces siento con el mayor de los respetos, pues que yo a veces oigo unas cosas que digo, no me resuena tanto porque es que comer intuitivamente no es comer lo que a uno se le dé la gana Ujú. y comer porque estoy triste o comer porque no dormí. Eso no es comer intuitivamente. Para poder afinar la intuición hay que hacer ciertas cosas con nuestro cuerpo. Armonizar la microbiota intestinal, por ejemplo, porque si yo tengo una disbiosis intestinal, es decir, si hay un montón de microorganismos no amigables o patológicos predominando en esa microbiota, pues a mí me va a dar ganas de comer lo que los alimenta a ellos, es decir, voy a querer comer azúcar todo el día. ¿Quiere decir que eso me sirve? No. ¿Y cómo podemos alinear La lo que... microbiota. Ajá. Hay muchas formas, una de ellas es sumar alimentos que tengan probióticos como alimentos fermentados, como el chucrut, el sauerkraut, que son vegetales fermentados, o el kefir. También comer comida real, comida con fibra que alimente esos microorganismos. Pero digamos que hay casos, y esto pues es un poco muy personal, este no es un espacio para tratarlo, pero hay gente que ya tiene condiciones que necesitan atención. Entonces hay botánicos, inclusive hay situaciones en que les tienen que dar algunos fármacos para bajar esa microbiota dañina, pues los microorganismos patológicos, y entonces pues lograr una armonía. Pero en términos generales, cuando uno come bien, cuando uno evita tomar medicamentos que no se necesitan, como antibióticos cuando no se necesitan y demás, digamos, los anticonceptivos también afectan horrible la microbiota intestinal, pues uno puede lograr un balance ahí y entonces, por ese lado, querer y desear comer cosas que nos sirven. También lo otro que te decía, si uno no duerme, por ejemplo, o si uno tiene muchísimo estrés, las ganas de comer comida muy salada o muy dulce o muy grasosa se aumentan. Además, cuando uno está estresado, la parte del cerebro que interviene en la toma de decisiones no funciona bien. Entonces yo voy a escoger comer lo que sea. También si yo estoy muy triste, pues una forma de placer que todos tenemos asociado a placer muy rápida es comer. Comerse sí. algo bien dulce, ¿sí? O otra es cuando estoy deshidratada o tengo deficiencias nutricionales, pues a mí me van a dar antojos por comer cosas que de pronto no me sirven. Entonces, ¿qué hay que hacer para comer intuitivamente? Afinar la intuición. ¿Cómo? Desinflamando mi cuerpo también. Si yo estoy acostumbrada a comer comida sintética, pues eso hace mi cuerpo más adicto a eso, a esas comidas, porque esos alimentos que no son alimentos, que son hechos en laboratorios, están hechos de una manera súper inteligente para bloquear las señales de saciedad de mi cuerpo. La leptina es una hormona que le hace pensar, pues que hace que yo me dé cuenta, no, ya, estoy llena. Cuando yo como comida sintética, con fructosa artificial o aislada, con un montón de grasas vegetales, con un montón de sal, con un montón de azúcar, pues esa señal se bloquea y yo digo, necesito comerme el paquete. ¿Es porque me sirve? No, es porque la sabiduría de mi cuerpo está adormecida. Entonces eso no se trata ni de reprimirme, ni de castigarme, ni de seguir una dieta, es de armonizar la sabiduría de mi cuerpo. Y entonces mi cuerpo me va a dictar qué necesita comer. Esa sabiduría del cuerpo no está conectada con las emociones, entonces. Yo pienso que sí, pero es que cuando uno tiene una emoción que necesita ser vista o atendida, no se va a resolver comiendo. Okay. Sí siento, la comida representa a la madre. Si yo estoy triste, pues yo quiero mi madre, ¿sí? Y voy y como.
pero esa tristeza no se va a ir por lo que comí. De pronto me genera algún confort y eso no está mal, pero que el confort no me cueste un dolor de barriga, un dolor de cabeza, porque entonces me va a poner más triste. Claro. Entonces, si yo estoy triste, yo tengo que rastrear qué es lo que me tiene triste, qué es lo que esa emoción me está contando y cómo puedo, en vez de silenciarla, atenderla, ¿sí? Atender lo que mi cuerpo me está contando. Eso es lo más respetuoso que yo creo que podemos hacer. ¿Mm? Tú en tu libro mencionas algo que es muy interesante y es que dices que el ciclo, por ejemplo, el ciclo menstrual de la mujer es como una representación de los ciclos de la naturaleza. Sí. Me pareció muy curioso eso, muy, muy chévere porque realmente yo como hombre leyendo el libro pude entender también como nosotros los hombres también tenemos esa conexión tan, o sea, ¿cómo se puede decir? Fisiológica con la naturaleza. Claro. Pero entonces, háblanos un poquito, explícanos un poquito más ese tema que me pareció muy interesante. ¿Cómo es esa conexión entre esos dos ciclos? Vale, digamos que desde siempre en las tradiciones matrilineales, matrísticas, todo lo que existió antes del patriarcado, la mujer, el cuerpo de la mujer siempre se vio como un espejo o una representación de lo que ocurre en la tierra. La mujer espejea la fertilidad de la tierra, la humedad de la tierra, la riqueza, la capacidad de nutrir, ¿sí? Todo eso siempre fue visto así. Lo que pasa es que nosotros como empezamos a vivir con la mirada puesta en el cielo, con todas las religiones del cielo y bueno, todo esto se nos olvidó. Pero ahí es muy evidente cómo la tierra tiene estaciones. El cuerpo de la mujer tiene estaciones. Hay un ciclo lunar. La luna a veces no se ve, luego crece, está llena, luego se achica y es igual. Eso hace el útero de la mujer. La pared endometrial hace eso. Cada vez que la mujer sangra, eso equivale a la luna nueva, cuando se ve negro el cielo. Y antes, cuando no había exposición a luz artificial, todas las mujeres sangrábamos al tiempo y sangrábamos en luna nueva. Porque los ciclos la exposición a luz, que tanta luz haya, cambia el ciclo menstrual, cambia la liberación de hormonas a nivel del sistema nervioso central que regulan la menstruación, ¿sí? Entonces, digamos que esa luna nueva, cuando estamos oscuros allá arriba, es lo que se corresponde al sangrado de la mujer. ¿Quiere decir que todas tenemos que sangrar ahí? No, porque ahora nosotras estamos constantemente expuestas a luz artificial. Entonces eso ha cambiado y no importa, nuestra menstruación es perfecta cuando ocurra, pero eso es como a lo que equivale. Y también equivale o se representa con el invierno en las estaciones, que es el momento de recogerse, de comer comida caliente, de ir más lento, de ir hacia adentro, de llevar la mirada adentro y observar, de conectar con nuestro oráculo interno. Eso es el invierno, la luna nueva, la menstruación. Luego empieza esa fase que llamamos la fase folicular, que es cuando empiezan a florecer folículos en los ovarios, que se equivale con la primavera y la luna creciente. Ahí la mujer empieza a tener más energía, más ganas de estar afuera, es la primavera, se siente florecida, tiene mucha energía, ganas de crear, de recrear, de co-crear la vida. Eso es la luna creciente, que nos conduce a la luna llena, que es la ovulación. De todos esos folículos que maduraron, hay 1 o 2 que se vuelven los dominantes y que salen. Y en ese momento hay un pico de estradiol, que es la hormona predominantemente femenina, y entonces nos sentimos como la luna llena, llenas de nosotras. El endometrio está grueso, nosotras estamos llenas de energía, sentimos ganas de bailar, de compartir, la libido se sube, y esa luna llena, esa ovulación se corresponde con el verano. Después del verano viene el otoño, que es un momento de ir más lento, de volver a ir un poco más pausado. En la luna es la luna menguante, ¿sí? Y en nosotras es la fase luteal, que es un momento muy de reevaluar, de recalcular, de revisar nuestros proyectos y ver qué corresponde como de repente cambiar, qué hay que concluir, qué hay que dejar morir. Y ese otoño vuelve y nos lleva al invierno, o sea, esa fase luteal vuelve y nos lleva. Vuelve a iniciar el ciclo. Tal cual. Es muy interesante lo que estás diciendo y te voy a decir como hombre, me estás dando, mejor dicho, una información que me está explotando la cabeza en estos momentos, porque nos ayuda a nosotros como hombres a entender un poco más cómo es el funcionamiento de las mujeres, qué sienten, qué piensan, su parte física también, ¿no? Total.
¿Qué otras enseñanzas tu libro puede darnos a nosotros como hombres? Mira, yo la verdad creo que para una mujer es difícil comunicarle a un hombre cómo opera su cuerpo, qué le gusta, qué no le gusta, porque las mujeres muchas veces no sabemos eso. O sea, la mayoría de veces no sabemos. Nosotras sabemos geografía, historia universal, pero no tenemos ni idea de la geografía de nuestro cuerpo, ni cómo se transforma, ni qué nos sirve. Entonces, pues qué bonito sería que más hombres se interesaran por entender a sus mujeres para poder... Conozco casos de parejas que el hombre es el que le dice, yo creo que estás a punto de sangrar. Ok. Porque además también entienden por qué esos términos tan poco creativos y tan poco respetuosos como está regluda, está hormonal, está Que son histérica, machistas que son incluso. pero las mujeres los hemos recreado. Ujú. No tiene ningún sentido. Estamos en diferentes momentos, necesitamos diferentes cosas. La manera de amarnos, cuidarnos, acercarse a nosotras o inclusive sostener una interacción sexual es distinta, porque nuestra libido cambia, porque nuestro cuerpo cambia, porque el posicionamiento del cérvix, del útero cambia. Entonces es diferente todo en nosotras. Nuestra forma de comunicar cambia, nuestro nivel de tolerancia. Y en esa medida yo creo que podríamos tener relaciones más armoniosas porque no habría la expectativa de un hombre hacia una mujer de que sea constantemente igual, porque es que eso no puede ser, porque tenemos un ambiente hormonal distinto y eso hace que la biodisponibilidad de neurotransmisores sea distinta. Eso hace que yo vea, huela, sienta y quiera todo diferente. Pero si yo no lo sé y el otro tampoco sabe, pues las sensaciones, esta mujer está demente. Claro. Porque ayer era así y hoy está asá, ¿sí? El no conocerse a sí mismo o no entender cómo es el funcionamiento de la pareja, por ejemplo, es lo que generan esos problemas que al final terminan en separación. Total, sí. Ok, bueno, no, pues que las mujeres conozcan su cuerpo, se conecten con él, ayuda a que tengan una mejor calidad de vida. Lamentablemente hemos llegado al final del programa y tenemos todavía mucho tema por delante. Este tema es muy interesante y creo que pasaríamos horas hablando acá. Total. De eso porque, como tú dijiste, es un tema que no tiene fin. Creo que nos vamos a morir y vamos a seguir aprendiendo de esto y descubriendo. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos el día de hoy. Espero te hayas sentido muy bien. Sí, gracias. Me encantó estar acá. Bueno, y pues no nos queremos ir sin antes recomendar el libro de Natalia, La dicha de habitarnos, el cual lo pueden conseguir en su librería favorita o también en www.penguinlibros.com/co. Sé que es una lectura muy enriquecedora que nos va a enseñar mucho, ya seas mujer, ya seas hombre, nos va a enseñar muchísimo a descubrir este arte y este misterio que es el cuerpo femenino. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.